ver si ahora sí. Dice que estamos transmitiendo. Voy a admitir a estas tres personas. Todavía no aparece, pero es Ahora probable que, ya ves que por el voy desfase. a refrescar y eso. Ujú. Ya estamos. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ya. Bueno, allá tenemos a tres compañeras conectadas. Bienvenidas. Ahorita Hola. empezamos, no me estamos dejando entrar. Vamos a iniciar puntuales, entonces son un minutito más que vamos a dar. Sí, es que además hay algunas que nos ven en Facebook, Patti, y entonces también, digo, si aquí algunas se van integrando en Facebook, también nos ven otras más. Oigan, no importa, sí podemos seguir diciendo una y otra vez en diferentes sesiones, ¿no? Esto que es tan complicado. Ay, sí. Ana, ¿tienes ya el archivo? Sí, gracias, Ligia. Sí, Excelente. aquí lo tengo. Ahí estamos. Estoy yo en Facebook. Ya. Es que va desfasadito. Ok. Patti, te vi además el otro día en la junta, nada más que yo estaba en la facultad y entonces no pude activar mi cámara. También. Y fíjate que no te hubiera salido porque al final tomaron una foto de ese día, pero ya no, fíjate que ¿Ya no entraste? sí me agotó la reunión porque yo creí que iba a ser una reunión de trabajo en donde íbamos a ver, bueno, el capítulo que toca a Fátima, a Sí. Gaby y a mí, y pues no, oye, ¿no? Como que se volvió también un encuentro, de trabajo. ¿De ustedes qué? Es que los encuentros hacen falta. Sí, fíjate que sí, porque yo pensé, bueno, entro al trabajo y ya, y no, Gaby la abrió y pues ya, se convirtió en pues encuentro, ¿no? En ponernos en antecedentes, en propuestas. Sí. ¿Tú, Ana, vas a participar con algún artículo? Sí, con esta Patti Castañeda y Ay, con la Patti Castañeda. con Lourdes de Filos. Hacía años bueno, años que no veía a la mayoría. Ah, sí. Oye, lo bueno es que todavía sí nos reconocemos. Ay, Patti, pues. De verdad, porque digo, claro ¡ay, que qué bárbaras! Sí. Oye, ya todas peinamos canas. La Fátima no quiere dejarse las canas. Le digo, no, ya te las vas a tener que dejar. Ay, mira, yo tengo canas. Pero fíjate que ni se te pareciera que son como luces. Pues es que me salen aquí justamente, y ya dije yo, ay, yo ya me las voy a pintar, ya me tiene harta esa. Estás bien joven. Bueno, es que todas podrían ser mis hijas, ¿verdad? O si hubiera sido unas más, oye, una más joven. Una mayor y una que una más chiquita. Y vida más chiquita. Bueno, estaría muy orgullosa. Eso. Pues es diferente, pero es algo así. Entonces, de hecho, es con lo que quisiéramos empezar también. Entonces, no sé si ya les parezca buena idea. Sí, tomas la palabra, Ana. Ok, entonces, pues buenas tardes, estamos muy contentas hoy como todas las sesiones. Hoy nos acompaña una
maestra muy querida, ¿no? Por todas nosotras, hablando justamente de genealogías, pues la reconocemos como una referente y como una pieza muy importante, como una mujer muy importante dentro del movimiento feminista y sobre todo sobre los estudios de hostigamiento sexual. Ya ella va a hablar sobre o va a ahondar sobre el tema, pues estamos muy contentas de que nos acompañe. La dinámica es que empecemos temprano para que podamos discutir, ¿no? Y podamos terminar en punto, pero ahorita voy a leer su semblanza, que ahí viene mucho pues de toda la trayectoria de Patti, ¿no? Entonces, voy a leerla. Patricia Bedoya Miranda nació en la Ciudad de México, siendo la hija menor del matrimonio Bedoya Miranda. Desde la infancia fue introducida a las letras y fue ella misma quien comenzó a analizar la situación familiar en la que existe una distribución desigual del trabajo para los varones y las mujeres. Patricia Bedoya perteneció a la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM al comienzo de la década de los 70. Este espacio estudiantil le permitió generar sus primeros contactos con grupos de estudios y militancia política no institucionalizados, identificándose con el movimiento feminista universitario. Estudió la licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, misma que concluyó en 1982 con el trabajo Un estudio descriptivo del área de Psicología General Experimental. Posteriormente realizó la maestría en Psicología Clínica, titulándose con la tesis Contra el hostigamiento sexual en México, expectativas en salud y democracia de género, misma que fue presentada en el año 2011. Su trabajo docente se ha desarrollado en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde ha forjado la mayor parte de su trayectoria académica. Una de sus aportaciones más importantes dentro de la institución fue su participación como fundadora, junto con otras académicas como Olga Bustos Romero, Graciela Sánchez Bedoya y Lorenia Parade Ampudia, el Centro de Estudios de la Mujer, el CEM, en 1984, donde en primera instancia colaboró en el Centro de Documentación en la implantación y desarrollo de la línea de investigación sobre hostigamiento sexual. En 1990 fue nombrada coordinadora del CEM. Para 1992, el CEM se convirtió en el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, de la Coordinación de Humanidades en la UNAM, es el que conocemos hoy como el CIEG, ¿no? En el cual Patti Bedoya colaboró como encargada del Centro de Documentación, enriquecido por el acervo del entonces CEM, continuando con la línea de investigación iniciada desde 1984. Su trabajo en la UNAM también comprende la publicación de libros y artículos, la impartición de una serie de talleres, seminarios, programas de radio, de televisión y conferencias, entre las que destacan las impartidas anualmente en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, donde ha impartido sus conocimientos sobre hostigamiento sexual, violencia de género y los derechos humanos y sexuales de las mujeres en México, de 1993 al 2016. Patricia Bedoya se especializó como educadora sexual en el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, donde desarrolló, junto a Blanca García, el estudio sistemático del hostigamiento sexual en la academia. Estos estudios fueron tomados en cuenta para que en febrero de 1989, fecha del primer foro de consulta sobre delitos sexuales que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, se invitara a sus autoras a colaborar en la tipificación del hostigamiento sexual como delito en el Código Penal del Distrito Federal, 22 de enero de 1991, siendo el precedente para que después fuera tipificado en el resto de los estados del país. Como vemos, una historia, ¿no?, sintetizada, pero que demuestra justamente por qué esto de las genealogías y la importancia que tiene esta situación que estamos viviendo hoy y que las compañeras estudiantes pusieron de relieve, pero que desde 1980 se ha sistematizado el estudio sobre el hostigamiento sexual, siendo Patti una de las pioneras y sobre todo que ha permitido que dentro de la institución existan estos espacios, ¿no?, que es tan importante visibilizar, ¿no?, el movimiento feminista y pues el programa de estudios universitarios que ahora es CIEG. Pues estamos muy contentas de estar aquí con Patti. Gracias. Pues qué entrañable presentación. Muchas gracias. Y bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación pues al grupo responsable de la organización de este seminario permanente de estudios de género y feminismo. Gracias. Y así seguir trabajando y reflexionando sobre los derechos fundamentales de la humanidad, en lo que pudiera denominarse su versión clásica: el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad
y a la seguridad jurídica. Y poner de relieve que si bien es cierto que los derechos humanos son lo mismo para todas, todos, todes, solamente pueden ser ejercidos para cada una de diversas maneras, porque al practicarlos atendemos infaliblemente a las diferencias de cultura, raza, sexo y otras dimensiones que nos distinguen. Precisamente, quizá el último estadio del progreso en pro de que la tutela de los derechos humanos favorezca a todos y todas es la concepción de los derechos de género, porque la perspectiva de género nos lleva a referirnos a la lógica de dominación de un sexo sobre otro que vulnera a las personas para cierto tipo de violencias, que incluso se encuentran invisibilizadas en nuestras sociedades. Y a casi 72 años de haberse aprobado y proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a tan solo casi 21 años de designado el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también por la Asamblea de la ONU, tenemos que seguir exponiendo transgresiones en las esferas de los derechos humanos por razones de género. Entonces, tenemos un problema serio, muy serio, de derechos humanos y de violencia. Porque si bien es cierto que la violencia ha estado presente en cada época de la existencia humana, todos los avances de la humanidad se basan en establecer un total rechazo a la barbarie, a la violencia ejercida contra cualquier persona. Por lo tanto, se puede decir que el desarrollo intelectual subjetivo de los seres humanos se ve marcado por el repudio de cualquier forma de violencia, llámese física, emocional, simbólica, que se plasma en leyes con el ánimo de castigarla. Pero este repudio y penalización no ha alcanzado a todas las formas de violencia de la misma manera, a pesar de estar ya en el siglo XXI, y me refiero a ese fenómeno social que hoy denominamos violencia de género y que complejiza el concepto de derechos humanos. Quisiera señalar que la lucha contra la violencia hacia las mujeres fue uno de los ejes medulares sobre los que se levantó el feminismo latinoamericano, incluyendo obviamente el mexicano, de los años 70. La naturaleza del problema en la perspectiva feminista, su apremio por hacerlo visible y atenderlo, fue al primero en torno al cual se organizaron elementales centros de atención a cargo de unas cuantas mujeres aguerridas. De estos incipientes centros surgen las primeras sistematizaciones de información, como los iniciales estudios sobre la magnitud y prevalencia de la violencia contra la mujer. Casi al mismo tiempo, se plantearon las primeras modificaciones en cuanto a su tratamiento jurídico. Estos esfuerzos fueron ignorados en el medio académico en un principio. Incluso muchas mujeres académicas tuvimos que dar batalla en las instituciones de educación superior e investigación para legitimar a la mujer como problema y tema de conocimiento. Y más tarde, para abrir y consolidar el espacio que hoy llamamos campo de estudios de género. Con este contexto, ubiquemos al hostigamiento sexual como un ejemplo de lo mucho que falta por lograr en el rubro de los derechos de género. Pues estamos ante una agresión cuya magnitud no corresponde al lugar que se le ha asignado en la jerarquía de prioridades para su prevención y tratamiento. Pues si bien es cierto que México cuenta con una historia de trabajo académico de aproximadamente 36 años y de 36 más de denuncia por el movimiento feminista, la falta aún de mediación entre el fenómeno al que se le atribuye carácter estructural y su expresión como conducta individual permite seguir avalando caricaturas sobre este fenómeno. Y entonces nos encontramos con suposiciones y falsas creencias a su alrededor que hay que desafiar. ¿Cómo cuáles? Pensar que solo les pasa a ciertas mujeres, que la forma de vestir es una provocación, que las mujeres gozamos con ese tipo de agresión, que las mujeres siempre deseamos ser conquistadas, que los hombres cometen esta violencia por su impulso sexual incontrolable,
o que la única falta grave hacia las mujeres es la violación sexual. Y el hostigamiento sexual puede llegar a ser un preámbulo de la violación sexual e incluso de la muerte, si lo ubicamos en un continuo de agresiones sexuales que pueden ir desde bromas sexuales, el propio hostigamiento sexual o acoso sexual, la violación sexual y la muerte, el feminicidio. Kathleen McKinnon señala que las agresiones sexuales no son sexualidad. La violación sexual es un crimen de violencia y el hostigamiento sexual un abuso de poder basado en el género como jerarquía. Resulta importante destacar esto último, puesto que es más sencillo determinar si alguna acción es hostigamiento sexual cuando la relación de poder está formalizada, como es el caso de la diada jefe-empleada, profesor-alumna, doctor-paciente. Sin embargo, cuando se presenta entre compañeros de trabajo en el transporte público, en la calle o en espacios domésticos como la familia, donde aparentemente, entre comillas, hombres y mujeres somos del mismo nivel jerárquico, parece existir duda en interpretar si hay hostigamiento sexual. Lo que nos ayuda a clarificar este hecho es precisamente ese poder de un género sobre otro que da atribuciones a unos sobre la sexualidad y placeres de las otras. La falta de reciprocidad ante el acto recibido y por tanto la inconformidad con él y la evidencia del dominio de los hombres sobre las mujeres, sometiéndonos a un código viril que coarta la libertad no solo de las mujeres, sino de los mismos varones, encontrando una regla del placer, entre comillas, en donde se nos dice que lo que vale para lo masculino puede valer para el ser humano en general. Kaufman, otro teórico de los estudios de género, destaca que la violencia sexual masculina y el maltrato físico a las mujeres son las formas más comunes de violencia directa y personalizada. El autor entiende esta situación como una expresión de dominación y fragilidad masculina, debido a que se le enseña al hombre a reprimir una gama de sentimientos que son manejados como algo que no pertenece a su género, cuando realmente forman parte de la expresión humana. Además de que nuestras sociedades, en su intento para establecer una hombría fuera de serie, genera sentimientos de inseguridad en la manifestación de esta masculinidad y que nos sumerge a todas, a todos, a todes en el universo de la desvalorización de los sentidos, del cuerpo, de las pasiones, en fin, del placer y con seguridad de la salud. En la UNAM, en la Facultad de Psicología, en la academia, Blanca García y yo, desde 1983, lo hicimos un tema nuestro, al trabajar en una investigación sobre satisfacción laboral, donde escribimos sobre el tema desde la perspectiva de dos mujeres que examinaban con sospecha lo que significaba el hostigamiento sexual, y sobre todo en la mujer trabajadora. Hoy podría decir que fue esta sospecha y la influencia del feminismo las que hicieron que mi trabajo académico se centrara en el estudio de esta violencia de género, publicando por primera vez algunos avances sobre el tema en el periódico El Día en octubre de 1984, hablando de la importancia de su estudio, de su impacto, de su invisibilidad. Seguimos trabajando juntas, impartiendo pláticas, organizando foros, conferencias, talleres, esbozando un esquema de trabajo basado en preguntas como: ¿es el hostigamiento sexual un problema en la vida de las mujeres? ¿A qué se debe? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cuáles son sus formas? ¿Cuál es su incidencia? ¿Es un delito? ¿Qué se puede hacer para enfrentarlo? En el intento de contestar estas preguntas pudimos legitimar una línea de investigación e información que fue utilizada el 28 de diciembre de 1988 por 34 diputadas del PRI que presentaron a la 54 legislatura una nueva iniciativa de ley para insistir en que se legislara sobre el hostigamiento sexual. Esta propuesta fue firmada solo por mujeres, perdiendo de vista la importancia de que el resto de la población, los hombres, entre comillas,
igualmente se involucraran e hicieran suya la lucha contra la violencia sexista, llamada hoy violencia de género. Pero un paso importante sobre su legislación fue cuando se llevó a cabo el primer foro de consulta sobre delitos sexuales en la Cámara de Diputados en febrero del 89, en donde se participó activamente presentando el escrito La importancia de legitimar el hostigamiento sexual, en coautoría con Blanca García. El proceso de discusión de esta nueva figura legal entre los legisladores varones fue laborioso, pues ellos pensaban que la tipificación de esta conducta como delito atentaba contra las prácticas amorosas y tenía como fin obstaculizar el intercambio afectuoso entre los sexos. Dificultades que evidencian una vez más el problema de situar conceptualmente lo público y lo privado en espacios de poder fundamentalmente masculinos. Les parecía exagerada la imposición, y cito, de una multa de hasta 40 días de salario mínimo a quien asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo con fines lascivos, valiéndose de su posición jerárquica y derivada de sus relaciones laborales, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Pero las legisladoras, junto con las investigadoras feministas, estimaron que la práctica del hostigamiento sexual, en cualesquiera de sus formas, lesionaba la inviolabilidad del ser humano y constituía una acción discriminatoria en función del sexo de quien la sufre. Esta práctica priva a la persona del goce y del disfrute de una vida plena, a la cual tiene derecho todo ser humano en igualdad de condiciones ante la ley. La razón prevaleció y se comprendió que el propósito no era penalizar el flirteo, sino en el caso laboral, aquellas situaciones derivadas de la desigualdad entre los géneros, en donde el hostigamiento sexual se transforma implícita o explícitamente en una condición para obtener o no un empleo. Este ejercicio político evidencia una vez más las ataduras de género que existen en nuestras sociedades y en instituciones encargadas de los cambios legales necesarios para la eliminación de expresiones discriminatorias entre los géneros. Y si bien es cierto que esta conducta agresiva es un tema que últimamente ha generado más debate público, sigue siendo insuficiente su discusión. No fue sino hasta el 22 de enero del 91, gracias al esfuerzo que ya decía de organismos gubernamentales, académicos, el apoyo de 61 diputadas de diferentes fracciones parlamentarias y después del foro de consultas sobre delitos sexuales que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, la tipificación de esta violencia. Posteriormente, se penalizó también en los diferentes estados de la República y actualmente ahora solo falta Hidalgo. Se sabe que el Estado mexicano y los derechos de todos los mexicanos, se encuentran gravemente amenazados por la creciente violencia y permanencia del crimen organizado, lo que vulnera a su vez los derechos humanos básicos, tanto de hombres como de mujeres. Y es por eso que presumo valioso traer algunas de las suposiciones conceptuales de Lipovetsky en torno a la violencia y referirlas al estudio del hostigamiento sexual para suponer que da una posible explicación a nuestras viejas y nuevas violencias. El autor destaca el hecho de considerar a la violencia como un comportamiento dotado de un sentido articulado en todo lo social, por lo que debemos analizar su evolución en sus relaciones sistemáticas en tres ejes fundamentales: el Estado, la economía y la estructura social. Violencia e historia. Poner al día las lógicas de la violencia con el fin de delimitar dentro de lo posible en el presente. Y retomo aquí lo que él señala de las violencias salvajes para posteriormente hablar de las violencias modernas. Entonces hay, dice él, dos códigos fundamentales en las sociedades primitivas: el honor, primado absoluto de prestigio y de estima social, y la venganza, imposibilidad de romper la cadena de alianzas y de generaciones, la obligación de poner en juego la vida en nombre del interés superior del plano linaje.
con sus consiguientes códigos. El código de honor, donde los hombres luchan a muerte para ganar respeto y los distancia de la cobardía. Ordena la violencia, en donde cada hombre es un guerrero, un valiente, decidido a la muerte. La guerra es prestigio y se prescribe el don y el deber de generosidad. Y el código de venganza, el cual exige la sangre enemiga. El sacrificio manifiesta la exigencia de orden y simetría del pensamiento salvaje. Es un imperativo social independientemente de los sentimientos, la culpa y la responsabilidad individual, que es devolver golpe por golpe. Violencia limitada para instituir una simetría entre los vivos y los muertos. Y entonces es violento por prestigio o por venganza. Y la crueldad es una lógica social asociada con la deuda. ¡Qué terrible! Placer de hacer sufrir y el sufrir como placer. En estas violencias salvajes, la violencia es intercambio que produce una paz inestable, frágil, siempre al borde de la ruptura. Prohíbe las amistades duraderas porque el don es una estructura potencialmente violenta. La sociedad salvaje es para la guerra. Incluso las instituciones cuya función es crear la paz solo lo consiguen instaurando simultáneamente una belicosidad estructural, con la regla de la reciprocidad, o se intercambian presentes, y ese es el aliado o el ciclo de reglas, y si es interrumpido, entonces se es enemigo. ¿Y qué pasa con el nacimiento del Estado? Pues la guerra se convierte en medio de conquista, de expansión, de captura. En espacio de dominación aparece la violencia conquistadora, pero no se renuncia al código de honor y venganza. A pesar del poder y la ley, la venganza. Diríamos que ese poder y esa ley es permeada de venganza. Así la lucha contra la violencia de género se despliega y encuentra eco en la violencia masculina descalificada, en donde la viralidad trata de dejar de asociarse a la fuerza y a la feminidad, a la pasividad. Pero en las sociedades individualistas comienza la era moderna de la violencia social, en donde la violencia de masas es sutil y necesaria para el funcionamiento y crecimiento de las sociedades modernas, o tendríamos que decir hipermodernas, sin habernos desligado de los códigos de honor y de venganza, de las sociedades primitivas y sus posiciones sexo-género dicotómicas. Con estas reflexiones puede quedar más claro, espero, por qué es tan difícil erradicar la violencia de género y mucho más la del hostigamiento sexual. Pues para que una verdadera democracia de género y con ella la erradicación de las sociedades de sangre se convierte en posibilidad histórica solo si pulverizamos y desinsertamos estas solidaridades tradicionales, ideando un Estado, una economía y una estructura social que le confiera a las personas un estatus de libertad y equidad. Luchar por democracias avanzadas en donde el muro del silencio acabe de ser destruido en torno a esta violencia suave, en sistemas sociales donde también eliminemos la violencia dura, consideremos que los factores socioculturales que dan origen al hostigamiento son relaciones jerárquicas entre mujeres y varones, socialización hasta el extremo diferenciada de los hombres y las mujeres. A lo mejor Ica tiene que cerrar su micrófono. Discriminación política. Gracias. Discriminación política, económica y legal de las mujeres. Resolución violenta de los conflictos interpersonales. Y desiguales simbolizaciones y valorizaciones del cuerpo y de la sexualidad de varones y mujeres. Porque como sabemos, en términos amplios, el hostigamiento sexual, y bueno, aquí me gustaría destacar porque hablo en términos generales del hostigamiento sexual, porque a veces queremos ser tan sutiles en las definiciones que nos perdemos, no podemos identificarlo y entonces no podemos legislarlo. ¿Qué vamos a entender en términos amplios? Cualquier tipo de acercamiento, asedio, presión de naturaleza sexual, física como verbal, no deseada, en el contexto de una relación desigual de poder.
derivada de la posibilidad de dar beneficios condicionados o imponer sanciones, en donde están presentes las siguientes dimensiones: acciones sexuales no recíprocas, coerción sexual y sentimientos de desagrado. Y me quedo un poco más en sentimientos de desagrado, que son los estados de ánimo que la agresión de hostigamiento sexual produce y que son sentimientos de malestar, como sensaciones de humillación, insatisfacción personal, depresión, coraje, tristeza. Violencia avalada por sistemas sexo-género, que no son otra cosa que ese conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores sociales que nuestras sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómica, dándole sentido a la satisfacción de nuestros impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general a la relación entre personas. Es decir, son las tramas de esas relaciones sociales que determinan los vínculos de los seres humanos en tanto personas sexuadas. ¿Por qué los hostigadores sexuales cometen hostigamiento sexual? Pues puede ser para obtener estimulación sexual, tener acceso sexual, seleccionar a víctimas para violarlas, para satisfacer su ego y sus necesidades emocionales basadas en el estatus, restar poder a la mujer, a las mujeres, reasegurar la dominación masculina tradicional, para limitar el acceso de las mujeres a los recursos públicos y privados, dejándonos fuera de los trabajos tradicionalmente masculinos, evitando así la competencia. El hostigamiento sexual es entonces una destreza masculina, entre comillas, no porque funcione como ritual de cortejo romántico, sino porque es exitosa para ejercer el poder basado en el género. Otra vez, viejos códigos de honor y venganza. Y aquí quisiera señalar la diferencia que se ha hecho entre hostigamiento sexual y acoso sexual. Si lo buscamos, el hostigamiento sexual subraya el ejercicio de poder en una relación de subordinación formal de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral y escolar, ¿no? Y por acoso sexual se dice, es la forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación formal, ojo, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo de la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Y aquí yo creo que la disciplina psicológica podría decir tanto cuando hablamos de subordinación formal. ¿Por qué no asumir que hay una simetría sexo-género en donde el poder circula y tendremos que también tener leyes que pudieran identificar estas posiciones subjetivas? Y bueno, podemos entonces seguir trabajando en su definición y poder esto privado, esto público, legitimarlo. Pero ¿qué características comunes están en la base de esta conducta de cualquier hostigador? Bueno, tiene la apariencia física de un hombre común y se conduce en forma socialmente aceptable, pero han cometido abusos repetidos. Su forma de operar puede ser un ataque sorpresivo o un abuso de confianza. Se encuentra que la motivación de su conducta en la mayoría de los casos es la demostración de poder, de coraje. Creen en todos los mitos relacionados con el abuso sexual. Su idea de masculinidad es agudamente estereotipada, exagerando los ideales del rol masculino tradicional. Culpan a nosotras las mujeres de sus problemas y o las consideran débiles o inferiores y por lo tanto hay que controlarlas y dominarlas. Su conducta sexual puede estar desorganizada. Por ejemplo, pensar que las relaciones sexuales deben ser coercitivas e impuestas. Y posiblemente tienen sentimientos de inseguridad sobre su virilidad y recobrar la confianza a través del hostigamiento sexual. Y bueno, es verdad, no todos los hombres son hostigadores sexuales. Sin embargo, con los que existen son suficientes para que no sea difícil encontrar a una mujer que no haya vivido a lo largo de su vida algún tipo de esta agresión.
Y los hombres que no ofenden a las mujeres, ¿quiénes son? Bueno, presentan los siguientes valores. Respetan a las mujeres, entienden que el hostigamiento sexual y o acoso sexual atenta contra la vida y libertad de las mujeres, tienen principios de igualdad y justicia, consideran moral y éticamente incalificable este tipo de agresiones, son personas que no requieren de la coerción o el abuso en sus relaciones y son conductas que están fuera de su temperamento y personalidad. Entonces, la promesa de equidad de género y un mundo sin violencia y sin violencia de género, sin hostigamiento sexual, tendrá que vérselas con la masculinidad tradicional que se interpone en el camino a la humanidad. Y como es de necios no perder la esperanza, a pesar de la experiencia que sabemos tiene el peso de los roles heredados de la historia, por eso hay que fomentar y contribuir la creación de redes sociales de ayuda a las víctimas de hostigamiento sexual, puesto que la sociedad es responsable de su erradicación y la participación comunitaria es fundamental para la desactivación de la impunidad de los agresores. Y todo esto dentro de una nueva concepción, la de los derechos humanos de género, que como lo señala ya nuestra querida maestra y amiga Marcela Lagarde, sean prácticas alternativas de vida para cada mujer y cada varón, y que no estén basadas en el dominio. Y ella, y que ya lo ha dicho en otros espacios, le llama democracia genérica. Y bueno, hasta aquí quisiera plantear mi intervención para oír y enriquecer en lo que podamos lo que he punteado. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Patti. Adelante, Ana. Sí, sí. Ah, no, pues las participaciones, ¿no? Tania las va, ajá. Sí, adelante. Tania, ¿andas por ahí? Sí, perdón. Ah, ya te escuchamos. Hola. Una perrita por acá. Patti, es un placer, verdadero placer escucharte, ¿no? O sea, hay una reminiscencia muy, muy hermosa, ¿no? Al espacio de formación contigo, ¿no? A toda tu sabiduría y toda la extensión y además toda la provocación que siempre, ¿no? Hay como en escucharte, a mí me parece como una cosa muy, muy linda, ¿no? Gracias, gracias por esto. Bueno, abrimos el micrófono para preguntas, para, ¿no? Enriquecer como este conversatorio. No sé si las compañeras acá, ya sea vía el chat o vía que levanten su manita, ¿no? Se puede. Y bueno, si no, pues yo sí tengo un montón de cosas que preguntarte y dialogar contigo, pero me espero. Me parece. ¿No? Porque luego me... No sé si alguien quisiera, o si tenemos alguna pregunta en Face, Phoebe. Sí, si quieren en lo que se animan, tenemos por acá a Samir Petroselli, que dice que son de una gran importancia las políticas de Estado sobre género que contemplen seriamente los temas de masculinidades. ¿No? Bueno, tenemos a muchísimas personas viéndonos y mandando saludos también. Bueno, y yo me adelanto y, ¿no? Yo tengo, o sea, como para empezar y abrir boca, porque yo quiero aprovecharte mucho, Patti, de verdad. Es muy lindo, ¿no? Volver a compartir como un espacio contigo. Como un par de preguntas. Uno que tiene que ver sobre todo como con tu trayectoria, ¿no? Como de observadora de este fenómeno del hostigamiento sexual, la violencia sexual desde hace, ¿no? Bastantes años, ¿no? Estos como primeros acercamientos, ¿no? Incluso cuando ni siquiera era tema de moda, etcétera, etcétera, y ahora que es un tema relevante socialmente, ¿cómo has visto el cambio? O por un lado, bueno, en la academia es obvio, ¿no? O sea, también la calle nos obliga a la academia, ¿no? Cada vez a hacer más importante el tema y a poner como los ojos hacia allá, pero un poco también en el paso con tus estudiantas, ¿no? Que ha cambiado a lo largo de las generaciones en esta sensibilidad que hoy, digamos, está a flor de piel en todas, ¿no? Que venimos también de una fuerza juvenil
¿no? De jóvenes feministas, ¿no? Que nos está también haciendo hervir otra vez la sangre, ¿no? O conectándonos con eso, y con los varones también, ¿no? Porque ahí hay como en esto también una hipótesis interesante, que, bueno, que es rebatida también en muchas instancias, ¿no? De si el hostigamiento, la agresión sexual, la violencia sexual se ha incrementado, si no, si solo son cambios de sensibilidad, y si esta, ¿no? A quienes decimos que sí se ha incrementado, si estos incrementos tendrían que ver también, ¿no? Con el cambio de lugares de las mujeres, ¿no? Si es regreso otra vez, ¿no? A esta venganza que tú enuncias, ¿no? Que vuelve a aparecer con más fuerza y que está cobrando hoy la vida de más mujeres, ¿no? Bueno, le dejaría como por ahí para empezar. No, pues gracias por tus preguntas. Realmente son muy importantes porque es cierto, desde no saberse cómo nombrar en los 80, cuando empezábamos a indagar, Blanca y yo, qué se entendía por hostigamiento sexual, y se decía empalagamiento de relaciones sexuales, y hasta que se le puso un nombre como hostigamiento sexual, acoso sexual, estas mujeres en donde empezábamos a sondear estos temas, decían, entonces eso es una violencia, eso es lo que me incomoda, eso es un delito, ¿no? Y al nombrarlo, pues se le visibiliza. Por eso suelo decir que no castiguemos la palabra. Y además el recurso más importante que nos queda para no acudir a la violencia abierta, dura, y podamos negociar estos derechos humanos para poder vivir sociedades más plenas, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia muy fuerte. No se le conocía ni con nombre, ya se le nombra, y ahora hasta se hace esa sutileza que a mí me parece conflictiva entre hostigamiento sexual y acoso sexual, y se le denuncia en las redes, y hay incluso, pues, esfuerzos por detenerlo aún al margen de estos aspectos legales, y eso ahí es donde a mí me parece que hay que tener cuidado, porque es cierto, las redes sociales antes en los 80 no existían, ahora están, y además nos ayudan, y además nos sirven para, al menos en el desprestigio, decir, es un hostigador, ¿no? Y claro que hay hostigadoras, porque van a decir, pero también hay hostigadoras. Claro, también interiorizamos valores heterosexuales, masculinos, para poder estar en ciertos espacios, ¿no? Pero ahí es donde a mí me gustaría detenerme, porque es cierto, las redes nos colocan en estas posiciones de denuncia, de conocimiento, pero tenemos que regresar al espacio concreto, ¿no? En donde podamos hablar de este tema y además seguir trabajando en su legislación y detenerlo, ¿no? Y detenerlo también con educación. Ya hablábamos en otros momentos, en otros seminarios, la importancia de educar y además educar desde esta equidad, desde esta igualdad, pero además conociendo que somos seres subjetivos, que tenemos que crear un inconsciente colectivo en donde de veras nos veamos como personas, en donde nuestro valor está por ser y no por demostrar quién es mejor guerrero o quién es, en los rollos tradicionales, quién es mejor mamá, por ejemplo, ¿no? Sino que podamos tener una amplia gama de normas, de valores, de símbolos que circulen y que nos permitan conceptualizar de otra manera el concepto de poder como de control y dominio, ¿no? Y podamos hablar del poder de la empatía, del poder de la equidad y de la igualdad. Entonces, yo hablaría que tenemos mucho que trabajar para que nuestras sociedades
tengan un inconsciente colectivo en la simetría de los sexo-género, ¿no? Y de la diversidad de personas que existimos, porque bueno, se dice hombre-mujer y sabemos que hay una gama incluso biológica de 5, ¿no? 5, 4 categorías en donde pues tenemos no solo el varón con genitales masculinos, la mujer con genitales femeninos, sino están los ferms, ¿no? Los hermafroditas, o sea, todo eso que la biología brinca y que nos hace pensar que los cambios son posibles, pero que las simbolizaciones no nos dejan ver, ¿no? Las simbolizaciones dentro de la violencia simbólica y dentro de espacios de códigos de honor y de venganza, ¿no? Bueno, esto sería hasta el momento. Es que sí contesté, Tania. Sí, sin duda. ¿No? Y ahorita seguimos, pero tenías su manita levantada Ana y preguntaba Erika por acá, ¿qué acción debe tomar una mujer cuando está pasando esto? Y le doy la palabra a Ana, si quieres, para juntar estas dos. No sé si quieres que primero conteste la de Erika, no sé si hay Sí. alguna en el Facebook y yo después. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, Erika pregunta, ¿qué acción debe tomar una mujer cuando está pasando esto? Bueno, yo creo que sí tendríamos que ser asertivas, pero también visualizarnos en el contexto en el que estamos. Y eso es importante entonces, que si vamos a hacer aclaraciones con el hostigador o el que está haciendo estos acercamientos, en el caso de espacios cerrados, yo creo que es importante que lo hagamos acompañadas, ¿no? De alguien que puede después funcionar como un posible testigo, porque acuérdense que el hostigamiento sexual casi siempre se da en privado, en donde no hay testigos, a pesar de que se sepa que esa persona hostiga, ¿no? Entonces, un primer paso yo diría que sí se haga acompañada, ahora sí que a quien le tengamos confianza, para aclarar este tipo de situaciones, señalar que no nos están gustando los acercamientos y de esa manera también empoderarnos. Yo creo que ya ahora hay más sensibilidad, ¿no? Hablando de los cambios, Tania, yo creo que ya ahora podemos ser más asertivas y además también que se nos crea, ¿no? Porque antes se decía, ay, no, pero ¿cómo voy a creer? Ay, no puede ser. ¿Qué habrás hecho? ¿No? Entonces yo creo que eso es importante. Si sentimos una incomodidad, creernos de que existe esa incomodidad y ver si en estos espacios hay también pues oportunidad de denunciarlo a autoridades sensibles y, como decía, aliarnos con personas que podamos acudir con ellas y que nos puedan ser testigos, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y acordarnos que, pues, podríamos pensar que hay mala conducta o mala educación y plantearlo desde ahí. Pero también es cierto que podemos estar equivocadas y no es ni mala conducta ni mala educación, sino efectivamente un abuso de poder que quiere e insiste que la otra persona tenga un intercambio con ella, ¿no? Y que a veces esto es muy difícil de enfrentar, porque todavía, fíjense, yo creo que todavía estamos aprendiendo en estas sociedades de sangre a ser sujetos sociales, ¿no? Y que el otro tendrá que aceptar un no. Todavía vivimos sociedades de sangre en donde el que se considera con poder no acepta el no. Entonces, eso también es importante. Subrayar que no estamos de acuerdo, que no nos gusta y que, bueno, tenemos un respaldo
que nos cobija. Y ahí se me hace tan importante que lo veamos como la sororidad y la sororidad entre mujeres, ¿no? Y también varones, obviamente que todos tenemos que entrarle aquí, porque, bueno, acordémonos de lo que pasó en marzo de 2019 con Armando Vega, ¿no? ¿Se acuerdan? Que fue acusado de hostigamiento y hace una carta póstuma y en donde señala que prefiere la muerte, ¿no? Que prefiere la muerte por todas esas acusaciones, que ya no va a poder rehacer su vida. Y fíjense, esto aquí queda tan claro, los códigos de honor y de venganza, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo no enfrentar este tipo de situaciones? ¿O por qué llevarme hasta la muerte? ¿No? Como si en vez de que esta sociedad pudiera hacer un ejemplo de cómo trabajar un caso de hostigamiento sexual entre personas conocidas, resulta que sucede este tipo de situación, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante que veamos, que estamos moviéndonos en sociedades violentas, en donde la justicia también es violenta si no es de impunidad, y tendremos que ir trabajando todo este tipo de situaciones en foros como estos, ¿no? Discutiendo qué ha pasado, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos enfrentado. Fíjense, hay denuncias de hostigamiento sexual, pero siguen siendo mínimas, ¿no? Porque seguimos haciéndolo muy personalizado, o porque sabemos que, híjole, no, pues sí, en caso de una violación sexual es tan difícil, ahora, ¿cómo legitimo que es caso de hostigamiento? Y luego las pruebas, ¿no? O sea, seguimos en un sistema en donde el que tiene el poder es el que tiene la posibilidad de justicia, ¿no? Y seguimos en posiciones todavía asimétricas. Digo, nosotras como mujeres sabemos que somos sujetas sexuales, ¿no? Pero hay una gran cantidad de varones que nos siguen viendo como objetos sexuales que pueden ser usados y tomados a la menor provocación, ¿no? Bien, ay, bueno, creo que me extendí demasiado. Excelente, no, muchísimas gracias por extenderte. Vamos a continuar, tenemos varias participaciones, seguiría Ana Chapa y luego Jenny Rodríguez también. A ver, por favor, Ana. Ok, yo tengo 3 preguntas, Pati, que basadas justamente en, bueno, primero gracias porque hiciste un recorrido y además pues agradecer que gracias a este trabajo que hicieron se pudo tipificar el hostigamiento. Yo creo que esto es muy importante, o sea, trabajar en todos los niveles, ¿no? Claro. Y la primera es, ¿de qué forma? Porque creo que es un tema súper polémico y álgido, pero que es necesario. ¿De qué manera puede darse cuenta de esta sensación de desagrado? Y que incluso acaba de haber un debate ahí de 2 feministas famosas sobre dar cuenta de que sería suficiente con que nosotros sintiéramos eso, pero como no nos han enseñado y nosotras desconfiamos todo el tiempo de esto interno que nos sucede, y eso lo veo, bueno, yo en terapia constantemente, pero creo que es algo extendido y lo conocemos, ¿no? Por nuestra misma condición de género, que a veces desconfías, lo sientes, pero tú misma te dices, estás exagerando, ¿no? O algo no pasa, hasta que suceden estas cosas que tú ya tenías como estas alertas. Y si nos pasa a nosotras es mucho más difícil que nos crean, ¿no? Es como todo este entramado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque tú decías, ¿no? Reconocerlo para poderlo tipificar. Y esto ha sido un problema incluso cuando apareció, que me da muchísimo gusto que haya aparecido y se haya visibilizado la violencia psicológica, porque justamente está relacionado con esta dificultad, ¿no? Para reconocerlo. Entonces, esa sería la primera, porque me parece muy interesante la propuesta que hace. La segunda tendría que ver con, cuando te refieres a características de temperamento y personalidad, a mí eso me genera un poco de duda, porque
pensando cómo se construye pues cómo se construye el género, pensando que es una construcción social y que es desigual, y que tú hablas justamente de honor y de poder, que son construcciones socioculturales, ¿no? Que han cambiado a lo largo del tiempo, aunque el patriarcado pues, ya tiene una larga historia. ¿Cómo hablar de eso? Porque a mí de repente esto en psicología lo utilizamos, bueno, y hay como esta idea, entonces, que si es de temperamento y de personalidad, que tú lo decías como características de los hombres que no son violentos, ¿no? Que pueden tener esas características. Porque podrían decir que entonces, y es un argumento que se ha esgrimido mucho en el ámbito forense o en el ámbito público, en la opinión pública, de que estos violentadores sexuales tienen un problema de temperamento y personalidad, incluso a nivel neurológico, y son psicópatas, ¿no? Y cuando tú justamente acabas de decir que son producto de una cultura, ¿no? Que legitima estos valores, ¿no? Son hombres que son incluso que tienen este honor en su comunidad, ¿no? Como los sacerdotes, y que ya sabemos todo lo que ha pasado, como los magistrados, o sea, y que, como dice Marcela Lagarde, se les cree por su posición, ¿no? de poder, porque son personas reconocidas en su propia comunidad, y entonces a las víctimas se les desacredita, ¿no? Y la otra es esto que decías, que me parece muy importante, que trabajar, y también creo que en la psicología, pensando en la psicología clínica, porque tú también tienes un texto muy bonito sobre psicología feminista, y porque a mí me interesa sobre todo ese trabajo en la clínica, esta reparación del daño, ¿no? Que no puede ser una reparación del daño simplemente a nivel individual, sino creo que lo que nos ha mostrado el movimiento feminista en general es de qué manera pertenecer a este colectivo, pertenecer a este movimiento, te permite sanar, te permite enojarte colectivamente, y que los hashtags, por ejemplo, no estás sola, ¿no? Yo sí te creo, son una forma también de vivir acompañada, y que no siempre necesitan, que eso me parece muy interesante, ¿no? No siempre es necesario un acompañamiento psicológico individual, ¿no? Sino cómo estas acciones colectivas tienen tanta fuerza, y que lo miramos ahora justamente recuperando en este movimiento, ¿no? Donde ha sido tan, las chicas han puesto en la mesa que sigue presente el hostigamiento, que sigue presente el acoso, que también me es algo chistoso, pero yo hice unos grupos focales en un proyecto PAPIT, y los estudiantes de 5 facultades, eran 100 estudiantes en los grupos focales, tenían dificultad para diferenciar acoso y hostigamiento sexual, y esto creo que es un indicador de que no se sigue problematizando esto que decía sobre el poder formal y el poder informal, y creo que ahí hay una intención también. Entonces, bueno, esas serían mis reflexiones y preguntas sobre, justamente a propósito de tu excelente presentación. Gracias. Ay, gracias. Sí, bueno, yo diría que si hay acciones sexuales no recíprocas, primero, ¿no? O sea, viene del otro hacia mí y no de mí hacia él o hacia ella. Hay coerción, o sea, ¿por qué no vamos a desayunar para que podamos platicar sobre tu calificación? A lo mejor no es tan claro, pero ya empieza a haber ahí una coerción, ¿no? Y algo fundamental, efectivamente, es una violencia subjetiva. Si hay sentimientos de desagrado, ya no funciona como un acercamiento amoroso genuino, ¿no? O sea, yo ya me siento incómoda, yo ya me siento como encajonada, encajonado de cómo le digo que no, ¿no? Y estoy ya sintiéndome amenazada. Si hay esos sentimientos, pues hay que hacerles caso. Ahora, esto también es bien interesante, porque a veces en este acercamiento violento no se empieza de entrada siendo tan burdo y diciendo quiero que te quedes conmigo después de la clase, sino se empieza también con halagos, ¿no? Qué excelente alumna eres, todos deberían de estudiar como
tal persona, y entonces eso también va trabajando a la víctima. Y yo creo que eso tampoco hay que perderlo de vista. El hostigador sexual, el violador sexual, ya echó el ojo a alguien, ¿no? Y como todos los deseos que intentan cumplirse, va a tratar de cumplirlo, tarde que temprano, ¿no? Y entonces, efectivamente, tendremos que estar muy alertas para no darle oportunidad, y no quiero cargarle la mano a la víctima como siempre se ha hecho, pero pensar que este hostigador ya ubicó a su víctima y va a hacer todo lo posible para lograrlo. Por lo tanto, las redes también son importantes. A lo mejor, por el dolor, hablamos de mecanismos de defensa, también sabemos que hay negaciones. A lo mejor esta persona no identifica la coerción, no identifica las acciones sexuales no recíprocas, pero sí empieza a sentir cierta incomodidad. Necesitará la mirada del otro, de la otra sensible ante estos eventos para decirle, me suena mal, ¿no? Y entonces también aprender a tener estas redes de apoyo. También el otro nos va a ayudar a evidenciar o a identificar que ahí hay un problema. Pero aún, a pesar de que estos no se vieran en un momento como más fácil de detener, uno tiene que también tener claro que el no puede ser dicho en cualquier momento y se tiene que aceptar, ¿no? Y entonces ahí estaríamos un poco en la reparación del daño, o sea, ya dije no y tú no entiendes y hay un gran poder y entonces recurro a esas otras instancias que me pueden ayudar a que esta persona no insista o pueda ser contenido. Y fíjense, aquí también tenemos un problema, porque generalmente son personas, o sea, la caricatura de que puede ser el hostigador es feísimo, no cumple con los estereotipos de, ¿no? de belleza, de acercamiento, también es una caricatura, o sea, también hay personas muy agradables físicamente, muy reconocidas académicamente, hablando en la academia o en cualquier otro espacio, que impide que veamos estos acercamientos. Entonces, también tendríamos que considerar que la reparación del daño va a estar también en el efecto de la pérdida y de la violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que perdió la materia? ¿Qué tal que sí llegó a una violación? Y entonces, ¿cómo vamos a reparar? ¿No? ¿Cómo reparamos? Y entonces yo diría, la respuesta será a nivel legal. Yo creo que ver que se te escuchó, que fuiste creída o creído y que podemos también, pues sí, castigar al responsable, porque si hay una responsabilidad individual, aunque también hay social, también nos va a ayudar a ir reparando, ¿no? Digo, reparándonos. Y además a los otros enseñándoles que ese tipo de comportamientos no son dignos de ningún ser humano. Y tú me preguntabas, bueno, ¿te preocupa eso de temperamento y personalidad? Es cierto, ¿no? Porque en algún momento se pensó que solo los sociópatas o los psicópatas pueden llevar a cabo cierto tipo de comportamientos. Pero es cierto que si alguien se asume o ha sido educado en una masculinidad tradicional, pues no se va a considerar hostigador ni violentador, ¿no? Y a mí entonces me volvería a gustar rescatar lo que los hombres no, ¿quiénes son los hombres que no ofenden? Y entonces hablamos de respeto, ¿no? Respeto a las mujeres y a los otros,
sea, cuando nos manejamos en estas posiciones de respeto, ya tenemos una palomita para no ser hostigadores, hostigadoras. Cuando se entiende qué es el hostigamiento y qué es el acoso sexual, ¿no? Como un hecho que atenta contra la vida y la libertad de cualquier persona. Y entonces ya aquí estamos hablando de información, de comunicación, ¿no? Yo hablaba de la carta de Armando Vega Gil y en algún momento de su carta decía, pues si las ofendí, una disculpa, ¿no? O sea, era inconsciente, supongamos, de lo que implicaba hostigamiento sexual y acoso sexual. Y si es así, bueno, tendremos que aprender a educarnos y no sentirnos violentados, ¿no? En nuestros códigos de honor porque nos digan, te equivocas, ¿no? Así no se actúa, así no se conquista. A eso me refería entonces, un temperamento y una personalidad que no te deja un espacio para considerar que te equivocaste y que también puedes pedir disculpas y reparar, ¿no? Desde las posiciones de vida, no de muerte, ¿no? También éticamente, hombres éticos, ¿no? En donde se pueda identificar muy claramente que eso es éticamente inadecuado, por nada aceptado. Y fíjense, aquí entonces resalto los trabajos de una Graciela Hierro, ¿no? En la ética feminista del placer. O sea, ¿qué nos va a dar brújula? Bueno, pues esa ética nos dice que somos diferentes, pero esa diferencia no nos hace mejores o peores, ¿no? Y luego son personas, los hombres que nos hostigan, que no requieren de la coerción o el abuso en sus relaciones, o sea, saben escuchar el no. O sea, es no. Y ni modo, es no. Pero muchos y muchas, ante un no, es como el acicate a, no, pues ya lo dije, y es sí, ¿no? E incluso hay una película, ¿no? Y es el eslogan terrible de, la maté porque ya no era mía, ¿no? O sea, ya no me quiso y no puede vivir una persona que no me quiere cuando yo todavía la quiero. Es terrible. Y el otro son conductas que están fuera, bueno, justo de su temperamento y personalidad. O sea, son personas que ven al otro con empatía, que el otro es también ellos y que es una personalidad que puede aceptar correcciones, ¿no? O sea, tiene que, hablemos, plasticidad cerebral, o sea, que podemos decir que, bueno, es el no, pero eso no implica que yo no sepa más o que no aprenda yo a más, ¿no? Eso también es muy importante. Y entonces hablamos, fíjense, yo me atrevería a decir que en esta personalidad, una construcción diferente del concepto poder, ¿no? O sea, el concepto poder, como diría Butler, ya no anclado o encarnado como de control y dominio. Incluso nosotras mismas, ¿no? Se habla de que nosotras podemos ser también muy misóginas, en el sentido de, no, pues, ¿cómo? ¿Cómo no aceptarlo cuando tiene poder, cuando puedo yo acceder a estos espacios? Y entonces eso complica el hostigamiento sexual, porque para otros pudo haber hostigamiento sexual, ¿no? Y resulta que hasta después te das cuenta que esto pasó con Me Too, ¿no? Una persona dijo, esta persona abusó de mí y yo no accedí a tal cosa. Pero hubo otras que dijeron, bueno, sí es cierto, abusó de mí y solo así pude conseguir el papel, hablando de actrices, ¿no?
Y entonces, fíjense, esto que señalabas, Ana, el Me Too, al hacerse un movimiento colectivo, ayudó a evidenciar cuántas situaciones de hostigamiento sexual y acoso sexual han existido y que a lo mejor no es tanto, bueno, igual ha crecido por los abusos de poder, pero a lo mejor ya era un número importante y no se había visibilizado porque no se podía decir en esos espacios de poder. Y fíjense, ahí yo también tocaría algo importante. No podemos decir que sea una violencia que tenga que ser denunciada inmediatamente, porque a veces, como se dice, te cae el 20 hasta después, ¿no? Hasta después dices, híjole, ¿no? ¿Cómo no tuve conocimiento de tal cosa? ¿Cómo no tenía idea de que había un colectivo que apoyara este tipo de situaciones? Y entonces, otra vez vemos cómo la unión hace la fuerza. Pues se llevó a juicio y está encarcelado con no sé cuántos años de prisión a este empresario, ¿no? O sea, se logró. Y eso también ayuda mucho a decir, no, claro que es una violencia, claro que es un crimen, claro que es un abuso de poder y me pudo haber llevado a la muerte, porque bueno, ¿quién te dice que no ahí se le ocurra cierto desplante y termine no en un intercambio sexual, sino en un feminicidio, ¿no? Entonces, yo creo que es más, el hostigamiento sexual podría ser el termómetro que nos indicara hasta dónde somos ya sensibles ante la violencia de género, ¿no? Porque es como, ay, por favor, no, ¿qué no pudo haber dicho que no? ¿O cómo fue que aceptó incluso estar hasta ir al hotel? Ay, ¿cómo voy a creer? ¿No? Bueno, igual tendríamos que estar cobijando la ley hasta esos extremos de situaciones ya tan vulnerables en donde te colocas en una posibilidad de muerte y que también puedan ser reparadas, ¿no? Y castigadas. O sea, te dijo que no. ¿Cuántas veces te lo dijo? ¿O cuántas veces tiene que decir no para considerar que es hostigamiento sexual? Fíjense, leía yo, que seguro ustedes lo vieron, una mujer joven en el metro que siente la mirada de un chavo y le dice, no, ¿ya qué me ves? Y el otro la sigue viendo. Y entonces, como no la dejaba de ver, sacó su celular y lo empezó a filmar y le dijo, te estoy filmando, ¿eh? Y te voy a subir a redes. Entonces lo que hizo el tipo fue bajarse del metro, ¿no? Del vagón. Fíjense ahí, ¿qué pasó con ella? Identificó que no le gustaba. Incluso atravesó, porque nos atraviesa el temor de que, ¿y qué tal que siga? ¿No? Pero usó una tecnología que antes no había, como un celular que puede grabar y además en inmediatez subir a las redes. Y entonces eso le dio poder e hizo que el otro pues se bajara, ¿no? Seguro que eso fue un aprendizaje. Igual lo vuelve a hacer, pero igual ya aprendimos que hay una estrategia, ¿no? Y que podemos usarla. Y que además le contestaron diciendo, qué bien que lo hiciste, ¿no? Y lo vamos a ubicar. Y bueno, a lo mejor no ubicarlo como en estos códigos de honor y venganza para quemarlo en leña verde, sino para seguir su comportamiento, para cuidar que no vaya a excederse y como para también proponer ejemplos de cómo trabajar estas subjetividades que nos permitan ir a estos hombres
en donde ubican al hostigamiento sexual y al acoso sexual como un atentado contra la vida y la libertad de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, también la escuela y desde la cuna, y además, como lo ha hecho el movimiento feminista, permeando esos espacios familiares en donde el varón no se siente fragilizado porque un cuerpo femenino le marca el no o le explica y le enseña cosas, ¿no? Pues yo creo que ahí está también la posibilidad. Y en el caso de qué hacer con las definiciones de acoso y hostigamiento sexual, yo tengo la sensación que al no legitimar que hay una subordinación subjetiva de género, estamos perdiéndonos de muchas posibilidades para lograr la equidad y la igualdad, ¿no? Porque entonces seguimos diciendo, bueno, es la subordinación formal y eso es hostigamiento. Pero acá es la subordinación informal y entonces es acoso. No, hay una subordinación, ¿no? Subjetiva y una concepción de poder y de concepción en torno a un cuerpo femenino que se le ha simbolizado como objeto sexual, ¿no? Y bueno, yo creo que no estaría mal ser objeto sexual cuando estuviéramos entre pares, ¿no? Igual podemos jugar a, no sé, hacer un juego entre pares y decir, bueno, ahora soy, no sé, ¿no? ¿Qué se les ocurre? En ese juego erótico que en la equidad y en la igualdad es de gran disfrute, pero en estos juegos asimétricos, ¿no? De sexo, género desiguales, pues nos ponen en riesgo, ¿no? Nos hemos creído, sin ver que hay una estructura violenta, que somos efectivamente sujetas. Y entonces podemos exponernos en esta posición de, pues si ya son otros tiempos, ¿no? Y entonces nos arriesgamos y vamos con este hombre violento que igual nos agrede y luego nos hace cachitos y nos mete en bolsas y pues ya, ¿no? Ante un estado también de mucha impunidad y de poco esfuerzo ante escenarios educativos en equidad de género, ¿no? E igualdad de género. O sea, bueno, acordémonos que hasta se han reducido presupuestos a ciertas ONGs, ¿no? Como que si no fuera tan importante, cuando si la mitad de la población no le está pasando bien y la otra mitad cree que le está pasando bien y tampoco le está pasando bien, pues no vamos a lograr democracias, ¿no? No lo vamos a poder ver pronto. Pero bueno, sí hay esperanzas, ¿no? Sí hay esperanzas porque, bueno, lo estamos discutiendo, porque ya hay leyes, porque ya hay grupos de redes, porque ya podemos hablar de hostigamiento sexual y analizarlo, por ejemplo, ahorita, y porque también podemos hablar de situaciones extremas a las que ha llevado una denuncia y que hay que tomarlos, ¿no? Para estudiarlos y analizarlos y dar propuestas. Bueno, pienso. ¿Habrá más preguntas? Tania, andas por ahí. Sí, ya está, ¿verdad? Sí, perdón. No sé si haya más preguntas. Esta de Paola, no sé si ya se leyó. ¿No? Seguiría, me parece, estaba Rodríguez, ay, ya no la veo. Había una chica levantando. Pero ya no está en la lista de participantes. Creo que se cayó de la sesión. Se cansó de espera.
Pero hay comentarios y preguntas en Facebook y en el chat. Y aquí en el chat del Zoom, si quieres, no sé. Ivy también quería, ¿no? Sí. Ivy quiere. Bueno, primero, si quieren leer las de Facebook. En Facebook nos están poniendo que es muy interesante, bueno, Pais pone, es muy interesante lo que se menciona, porque la cuestión biológica que hemos concebido históricamente determinante se vuelve también cuestionable en el contexto de la preconcepción binaria y heteronormativa, como la que nos acercamos a estudiar y definir lo biológico a partir de que ellos establecen categorías. Incluso lo biológico en lo sociocultural, muy en línea con lo de Donna Haraway. Y más adelante ella misma pone que muy importante lo que menciona la profesora Ana Chapa sobre el acompañamiento colectivo, porque hay grupos de personas que desestiman la importancia de estos movimientos sociales y de estos movimientos digitales, cuando desde las nuevas formas de comunicación, las redes sociales tienen un lugar importantísimo a nivel social. Por ejemplo, el boicot que se logró de un meeting de Trump por fans de K-pop. Las redes sociales digitales amplían literalmente las redes sociales de les individuos y les pueden promover un mayor acompañamiento a las víctimas de violencia, incluyendo también la visibilización y presión para obtener justicia. Y más adelante, Diana nos pregunta cómo se llevaría la reparación del daño cuando lo legal no da una resolución favorable para la persona en situación de víctima. Sí, sí, pues sí, todo un tema, ¿no? Y bueno, lo ideal sería eso, que en principio no se sintiera culpable porque provocó un acercamiento, ¿no? Según esto, sino que bueno, el hostigador es su estrategia y se va a acercar a ella, haga ella o se haya manifestado ella como es ella, ¿no? O sea, no es ella la culpable de provocar este acercamiento. Yo creo que ahí también empezaría la reparación, ¿no? No sentirme culpable. Y por otra, pues también acudir a autoridades adecuadas, y esperemos que en todas las instituciones existan, para poder señalar al agresor y poder detener su acercamiento. Y si no es así, bueno, como ya lo señalaba esta persona, ¿no? Acercarnos a las redes y ejercer presión para que esto proceda. Y eso también ya es una reparación. Y bueno, también habrá que tener un castigo en el sentido de, igual si la víctima necesitara tratamiento psicológico, pues que el agresora lo pagara, ¿no? Que hubiera espacios también en donde haya una terapia feminista, en el sentido de que vea que hay espacios de subordinación por género, que luego eso no es tan fácil verlo en terapia, ¿no? O sea, no creemos que puede ser atravesado el género como una posibilidad para ver o no ver ciertas cosas. Entonces, una terapia de apoyo, y que eso también ya empezaría a reparar el daño, ¿no? Entonces, terapia, mandar, si es posible, bueno, en varios países existe también la obligación de a quien se le ubique como culpable de tomar ciertos talleres, ciertos cursos, ciertas, ¿no? Consideraciones como estas. Bueno, Gendes es una ONG que también trabaja sobre las masculinidades y tiene modelos educativos en donde ese otro toma conciencia de cómo se está relacionando con las mujeres, ¿no? Y con ellos mismos. Entonces, yo creo que también ahí
estaría la posibilidad de la reparación. El obligar a los agresores, a las agresoras, que bueno, digo agresoras porque puede ser, pero siempre el monopolio lo tienen los varones, ¿no? Y sobre todo por estas asimetrías por sexo. Y bueno, ahí está otra posibilidad. Y no tenerle miedo tampoco a la palabra feminismo, y más si sabemos que la mayoría de los feminismos, yo diría que todos, subrayan y mantienen la posibilidad de vida, ¿no? Y de buen trato y de no violencia. Entonces, yo creo que también ahí estaríamos apostándole. ¿Cómo hacerle para que en estos sistemas de sangre y de violencia podamos hablar de buen trato y de no violencia, ¿no? O sea, yo creo que también ahí es un reto. ¿Cómo le vamos a hacer para que podamos decir no a la violencia cuando se puede responder ese otro violentamente, ¿no? Aumentar la violencia y entonces en estos sistemas estructurales pues va a ser difícil contenerla, sino al contrario, como que se desinhibe y se evidencia aún más las heridas que hay por tanto, pues por tanta injusticia, ¿no? No sé, ahorita me acuerdo de las escenas que seguro ustedes vieron en la marcha en contra en favor de la interrupción de embarazo, en donde mujeres feministas fueron como encapsuladas por mujeres, ¿no? Y pues llegó a un punto en el que manifestaron con violencia el enojo a este encapsulamiento y al no quererlas dejar avanzar. Fíjense, ¿cuánta lectura puede tener esto, no? O sea, podríamos hacerlo otra vez, un ejemplo de qué hacer ante estos reclamos legítimos y no provocar a que salga ese dolor vuelto violencia y arremetamos contra las otras, ¿no? Que podrían ser nuestros partener. Bueno, ahí, fíjense, también ahorita pensándolo, podemos complejizar el hostigamiento sexual, ¿no? O sea, igual, híjole, ahora sí, me hiciste tal cosa y ahora sí vas a ver lo que te va a pasar. Y que incluso fue cuestionado el Me Too por las mujeres francesas, ¿no? En donde decían, ay, bueno, pues total, dices no y ya, pero bueno, los contextos son diferentes, las provocaciones son distintas y las heridas emocionales también, ¿no? Heridas emocionales que nos demuestran qué tan fuerte ha sido ese dolor de la asimetría que ya se va contra todo, ¿no? Y entonces, efectivamente, ya no vamos a poder reparar, como señalabas, Ana, ¿cómo reparar ante ya esas situaciones de violencia? Como que ya no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Cómo reparas ante la muerte de alguien? Claro. O sea, ya no. ¿O cómo reparas ante la muerte simbólica de alguien? Yo regreso a la carta de Armando Begui y digo, bueno, imagínense qué fuerte para las mujeres que lo acusaron, ¿no? Y que ahora resulta que de alguna manera son culpadas, incluso por la sociedad, ¿no? De que, híjole, propiciaron su muerte. O sea, qué terrible. Un acto que quiso manifestar que cualquiera que no cuide su condición de poder puede
llegar a ser un hostigador, resulta que evidencia el problema, se suicida, y ahora las personas incluso que habían sido, pues habían denunciado, resultaban también amenazadas, ¿no? Les decían, pero tú propiciaste, o sea, fíjense cómo si es cierto es estructural, y tenemos que trabajar conjuntamente con políticas públicas, con un Estado sensible, con una sociedad también pues abierta a estas posiciones de cambios, ¿no? Y conste que no hemos hablado también de violencias a personas transgénero, ¿no? En el caso del hostigamiento sexual, en donde se atraviesa no solo la posición de ser mujeres, sino de transgredir normas sociales de lo que vemos como sexos. O sea, no, la verdad es que estamos ante el tema y tendremos que analizar tanto las denuncias como a los hostigadores, como los momentos históricos y la definición de los conceptos para ir desarmando este tipo de crímenes, ¿no? De crímenes de sexo, de género. Bueno, a ver, ¿qué más? De acuerdo, muchísimas gracias. No, pues tenemos tenemos algunas preguntas acá en el chat, te las puedo leer. A ver, tenemos una que dice: Patti, muchísimas gracias por tu plática, ha sido súper interesante y enriquecedora. En un momento dado mencionaste la delicada y debatible diferencia entre hostigamiento y acoso. ¿Podrías, por favor, aclarar o profundizar esto? En estos últimos ejemplos me recordaste a un docente que tuve que no hace mucho, nos invitó a desayunar y se sentía esa presión constante de ceder ante sus indicaciones que me resultaban incómodas. En estos momentos me pregunto hasta dónde habrá llegado con compañeras que no lo percibieran así y que no lo reconocieran como hostigamiento. Me parece sumamente importante problematizar estas prácticas de, entre comillas, docente buena onda, accesible a sus estudiantes, que son para mí abusos de poder y que pueden en un momento dado convertirse en abusos sexuales. Claro. No, estoy buscando la definición para... mira, aquí está. Bueno, por hostigamiento, lo dice, ¿no? O sea, en estas plataformas y en ¿cómo se llama? Y mujeres. Ay, ¿dónde anda? La Ley General de Acceso. Bueno, tengo la de hostigamiento, que es una subordinación formal que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Y acoso sexual dice, se le define como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación formal, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo de la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Fíjense, este ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo, también se vive en hostigamiento sexual, en lo que se ha dicho es hostigamiento sexual. ¿Dónde se quiere hacer la diferencia? En que no existe subordinación formal. Y yo creo que aquí, en esta, donde no existe subordinación formal, tendría mucho la psicología que decir, porque ¿qué es una subordinación informal? ¿No? Y justo hemos dicho que el hostigamiento sexual es una violencia de abuso de poder. Y el abuso de poder se puede vivir o se vive desde nuestra subjetividad. ¿Por qué negamos que somos seres subjetivos y que somos seres psicológicos y que traemos una huella de lo que puede ser mujer o ser varón, y que eso nos coloca en una violencia simbólica, ¿no?
Esto que decías ahorita en pregunta, o en la reflexión que se hace, en donde uno, feminista, a lo mejor, feministas decimos, este tipo está hostigándola, y ella no lo ve. Es más, hasta puede considerar un halago. Yo me acuerdo que cuando empezábamos a estudiar, Blanca y yo, el hostigamiento sexual, una maestra conocida, connotada, importante, académicamente hablando, decía, ay, no, es que si yo no paso por un lugar y me chiflan o me dicen qué guapa soy, pues me pone triste, ¿no? Y ahorita para muchas feministas diríamos, ay, no, oye, qué triste que la ponga triste, que no le chiflen y le digan que qué guapo. O sea, fíjense, el hostigamiento sexual de verdad es muy subjetivo. Y por eso tendremos que también hacer sus legitimaciones, sus reparaciones y sus castigos con mucho cuidado, porque estamos en esos espacios subjetivos y de violencias simbólicas que sabemos, psicólogas, sociólogas, no sé quién más, qué disciplinas más, lo que eso puede implicar, ¿no? O sea, puede implicar que, por ejemplo, los abogados o las abogadas hayan hecho una división entre acoso sexual y hostigamiento sexual, cuando podríamos decir, es una violencia efectivamente que atraviesa lo subjetivo y que hay una subordinación formal e informal y que hace que ese otro se convierta en agresor. Y además, como es subjetiva, también es cierto que no va a poder ser resuelta con recetas de cocina y decir, entonces fuiste hostigada tantas veces, entonces el castigo es tanto. Obtuviste esto, así que el castigo pues es menor a que si no lo hayas obtenido, ¿no? O sea, tendríamos que hablar de reparaciones como más, ¿qué les diré? Complejas, y además considerando que incluso podemos llegar a la muerte en vida, ¿no? O sea, esa persona hostigada ahora resulta que es culpada o se culpa o la culpamos y entonces vivirá con la consigna que tuvieron que vivir estas mujeres que se disculparon ante el suicidio de Armando Vega Gil, que habría que pensar si de veras ellas lo propiciaron. Y entonces, fíjense, ahí también, incluso hablando de reparaciones, tendríamos que hablar de sociedades que también tuvieran que disculparse, ¿no? Ahora que estamos tan de moda en las disculpas, ¿no? Disculparse de crear sociedades en donde todo el mundo está en falta y todo el mundo puede ser un criminal en potencia, ¿no? Cuando tendríamos que armar espacios, instituciones en donde pudiéramos corregir esas normas, esos comportamientos, esos símbolos que nos llevan a ver al otro en la simetría y al verlo en la simetría, en la posibilidad de abuso. Que eso es lo terrible, ¿no? Que también evidencia el hostigamiento sexual. Te veo en asimetría y yo quiero lo que quiero y lo tomo a la fuerza y con violencia. Y además va a ser difícil detectarlo, como decía esta persona feminista, porque el hostigador tiene una apariencia común, ¿no? No se conduce de manera inaceptable. O sea, no lo vamos a identificar a la primera vez. Ese es hostigador, sí.
camina así y el caminar lo lleva a, no, tiene la presencia de cualquier hombre, ¿no? ¿En dónde está la diferencia? Pues en esos espacios privados de sexualidad y poder que lleva a quien ha identificado en la posibilidad de abusar, pues proponerle o exigirle, ¿no? Un intercambio sexual sin quererlo, ¿no? Muchas gracias. No, pues. Oye, es que muy relacionada con esa está la siguiente pregunta de nuestra querida Claudia Navarro, que nos dice, bueno, que él ya también quería que se profundizara un poco sobre la jerarquía de lo no formal, pero no sé si quieras, Sibi, tú plantear tu pregunta o la leo. Sí, si quieren la planteo. Tú dila. Sí, pues justo en lo que pensaba mientras escuchaba es si es posible como discutir un poco más esta parte de lo no formal, sobre todo porque pienso en todos los ejemplos, ¿no? Que resuenan, ¿no? Cuando se rompe, en el caso de la academia, la relación, ¿no? Docente-alumna, ¿no? Y que pareciera ser que entonces en ese momento, social y culturalmente, ¿no? Se rompe esta jerarquía. Y pensaba muchísimo, ¿no? Queramos o no, sigue este asunto de poder. Entonces, no sé si pudiéramos como profundizar. Y por el otro lado, pensaba también si es posible profundizar cómo podemos pensar el hostigamiento y el acoso cuando pensamos la interseccionalidad, ¿no? Pensaba en el caso muy concreto de las estudiantes que se asumen como lesbianas y bisexuales, que justo a partir de su orientación sexual viven determinadas formas de acoso y hostigamiento. Exacto. Fíjate, justo empezaría con esto que señala. ¿Cuál sería ahí la subordinación formal o informal entre estas mujeres lesbianas, ¿no? Si están siendo hostigadas por otras mujeres que ellas no desean como pareja, ¿no? Ahí donde está la subordinación no formal. Pues en el abuso de poder, el hostigamiento sexual es una violencia atravesada por el abuso de poder. Y entonces, no importa que sean de mujeres a mujeres o de hombres a hombres, es el poder el que está atravesado y el que ya me dio la posibilidad de que tú te vea vulnerable y pueda tener control y dominio sobre ti. Por eso me parece que es cierto, es muy buena la posición de decir subordinación formal. Pareciera que todos la entendemos, ¿no? Todos entendemos la subordinación formal porque sabemos cuál es la diferencia entre mamá e hijo, papá e hijo, maestro-alumno, maestra-alumna. Eso es muy claro. Bueno, también tendríamos que educarnos en que esta subordinación formal la da también una subordinación informal en el sentido de que no está clara la jerarquía de hermanos, de compañeros de trabajo, de compañeros de escuela, ¿no? Ahí decimos, bueno, es que esa es una subordinación no formal. ¿Por qué no hablar de subordinación dada por lo que se vive o lo que da el poder para acercarte a un otro, a una otra, y obligarla a tener un intercambio sexual, ¿no? Que eso sería también el hostigamiento sexual, o sea,
acercamientos de naturaleza sexual, físicos o verbales, en donde se desea un intercambio sexual. Y por eso yo digo que lo hace la antesala de la violación, ¿no? Porque entonces podríamos decir que aquella mujer que aceptó el intercambio sexual sufrió una violación. Pero si decimos, ay, no, pero es que ya no lo identificó y además tuvo contrato, ¿no? O sea, y no abandonó la materia, por ejemplo. No, pero hubo un abuso. Hay una asimetría de poder dado en lo simbólico. ¿Por qué no nos creemos seres que simbolizamos, que somos símbolos y que nos encarnamos en simbolizantes que nos pueden llevar al hostigamiento sexual, ¿no? O llámese acoso sexual. ¿Cuál sería el sinónimo de hostigamiento sexual, por ejemplo? Y si digo acoso, digo, no, es que esa es otra violencia. Y si digo, fíjense, en algunos estados está tipificado como acoso sexual, lo que entendemos por hostigamiento sexual. Y entonces les digo, a ver, sinónimo de acoso, hostigamiento. No, porque en este código penal, hostigamiento es subordinación formal y acoso es informal. O sea, eso también tendremos que estudiarlo y hacer otros foros en donde se enriquezcan nuestros espacios jurídicos, ¿no? En donde también se enriquezca de los adelantos en las ciencias sociales. Lo que hablamos de lo que ahora es el concepto de sexo-género asimétrico, de lo que entendemos por subjetividades, ¿no? De lo que implica movernos en diferentes feminismos. O sea, ¿tendrían que ser enriquecidas las leyes desde ahí? También. Por ejemplo, como lo ha hecho ya en muchos espacios, digo, está tipificado, es cierto, pero falta, ¿no? Y tanto falta que cuesta tanto trabajo denunciar. Qué bien sería que pudiéramos denunciarlo y hasta incluso el hostigamiento sexual en redes, ¿no? Que también es otro espacio ya ubicado del hostigamiento sexual en redes, acoso sexual en redes. ¿Qué hacer? Y en los espacios públicos y privados también, ¿qué hacer? Sigue siendo difícil, ¿no? El ubicarlo. Y además denunciarlo. Fíjense, yo suelo hacer una dinámica que es definir el acoso y el hostigamiento sexual de entrada con un diferencial semántico. ¿Y qué creen? No hay diferencias entre hostigamiento y acoso. Porque a lo mejor no las hay en el sentido de que es una violencia enmarcada en el abuso de poder. Y el poder también es vivido desde lo que simbolizamos para el otro, ¿no? Y entonces tendríamos también que trabajar esas posiciones. Y que si yo, como dirían las francesas, es mala educación ubicar al otro como objeto, pueda decir, eso no se hace y no se haga, ¿no? Pero en nuestras sociedades de sangre decimos eso no se hace y a ver si es cierto que no se hace, ¿no? En fin, muy complejo, pero muy desafiante. Además, como decía, un termómetro que nos puede señalar hasta dónde todavía nos falta trabajar sobre la violencia de género, ¿no?
y conceptualizar incluso lo que señalaban, cómo reparar, cómo castigar, cómo identificar, ¿no? Porque, pues sí, ¿cómo vamos a decir? Tres rayitas más, se aceptó el hostigamiento y se ganaron cosas. 2 rayitas menos, si pudo decir en el segundo acercamiento que no. O sea, difícil, ¿no? Bueno, hay un protocolo de hostigamiento sexual en la facultad. Sería bueno analizarlo, ¿no? Hacer una plataforma en donde propusiéramos situaciones. Ver que, fíjense, con todos estos estudios extremos de casos de hostigamiento sexual, podríamos estar trabajando qué no hemos visto o qué tendremos que ver para poder resolver este tipo de situaciones tan fuertes, ¿no? De hostigamiento o de acoso. Bueno, no sé si contesté esa diferencia entre acoso y hostigamiento que no me gusta y que también sería evidencia de que ya estamos entendiéndonos como sujetos en donde no solo tenemos un sistema circulatorio, un sistema óseo, sino también un sistema subjetivo, ¿no? No le tengamos, fíjense, le seguimos teniendo miedo, y yo creo que también porque es como una posición muy tradicional en las ciencias sociales de lo que debe de ser ciencia, ¿no? O sea, ciencia sí que bueno, las neurociencias tan actuales y tan importantes, yo creo que se tienen que dar de topes cuando se habla de transexualismo, ¿no? O sea, cómo un cuerpo claramente identificado en la biología, en las posiciones hormonales como femenino, se vive como masculino, se vive equivocado en un cuerpo. ¿Qué hay ahí? Una subjetividad que me dice que estoy equivocado en este cuerpo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué le pediríamos a las neurociencias? Díganme en qué parte del cerebro esa persona está viviéndose como mujer cuando es varón, cuando todo me indica que es varón, ¿no? Y entonces las ciencias sociales, llámense psicología, antropología, sociología, puede decirle, claro, somos seres subjetivos, somos seres que simbolizamos, somos seres significantes que nos movemos en una gama infinita de identidades. Y que a lo mejor en esas identidades, a unas o a otras o a otros, nos hacen más vulnerables para el hostigamiento sexual, ¿no? Y que nos ponemos más en riesgo para la posibilidad de una situación de muerte. Entonces, yo sí creo que tenemos que hablar de inconscientes colectivos, de inconscientes personales que nos hacen vivirnos en estas sociedades con un cuerpo atravesado por la subjetividad, ¿no? Pues bueno, ahí sí. Hay todavía un comentario más en Face de Pau Trejo, y con esto estaríamos ya cerrando, Pati, para no abusar ¿no? También de... No, pues muchas gracias. A ver, ¿cuál sería el comentario? A ver, si quieren ya se los leo, ¿o ya lo tienes también? Ya lo tengo. Ah, Dice, perfecto, adelante. sí, dice Pau Trejo,
Muy importante el abordaje de estas violencias que han llegado a normalizarse en la cotidianidad y la importancia de atender las subjetividades que conforman las experiencias. También el visibilizar cómo circula el poder en las relaciones desde la interseccionalidad de género. Bien, pues sí. Estamos totalmente... Fíjense, eso también es bien importante. Los estudios de género yo creo que también plantean un principio básico, fundamental, la importancia de lo cotidiano. Y que en los espacios cotidianos pasa todo. Y efectivamente, estas agresiones, esta agresión en particular, pasa en los espacios cotidianos. Lo cual nos coloca en posiciones de, pues de sufrimientos extremos, ¿no? Y en donde se puede decir que como que se mezcla con el placer, ¿no? Ay, bueno, es que se te está acercando y ve, siquiera llamas la atención, ¿no? O sea, otra vez en una caricatura de tener ser vista por el otro para poder existir en lo cotidiano. Qué fuerte, ¿no? Entonces, es cierto, hoy estuvimos ante no una violencia menor, no una violencia suave, y que deja mucho que trabajar para poder llegar a sociedades democráticas, equitativas e igualitarias, ¿no? Así que gracias por el espacio. No, pues muchísimas gracias a ti, Pati. Gracias a ti, Pati. Fascinadas, ¿no? En escucharte. Ojalá no sea la última vez, ¿no? Queremos ya programar otra sesión contigo. El espacio está abierto, ¿no? El día que quieras y el tema, ¿no? A lo mejor vamos pensando en conversatorios, no sé, nos encantaría de verdad tenerte e ir fortaleciendo, ¿no? Como estos espacios también dentro de la facultad, ¿no? Nosotras nos sentimos siempre muy honradas porque somos, pues, ¿no? Sus herederas, ¿no? Nos formaron ustedes y de alguna otra forma tenemos, pues, la obligación, ¿no? Tanto por esa formación como por las que vienen, ¿no? Después también de seguir como construyendo estos espacios de debate, discusión, y ha sido un verdadero placer escucharte otra vez y dialogar contigo, y nos falta tiempo para todo lo que hay que dialogar, pero bueno, ya. No, ya. y además yo más agradecida yo creo que ustedes por el espacio, por sus preguntas, por el interés, y que bueno, ahí seguiremos trabajando, ¿no? Seguramente que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Pati. Gracias a quienes estuvieron también hoy, nos acompañaron en la sesión. Gracias por estar, por las preguntas. Pues seguiremos anunciando nuestras sesiones del seminario, porque pues de lo que se trata justo de ir creando este espacio, ¿no? De irlo fortaleciendo entre todas. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Pati. Muchas A gracias. ustedes. Dios. Dios. ¿Ya dejamos de transmitir?